So our walk with God Nuestro caminar con Dios was purposed in the heart of God even before we were born. estaba ya hecho el propósito en el corazón de Dios antes de que naciéramos. But it's important that we know in our walk with God Pero es importante que podamos reconocer en nuestro caminar con Dios many times it's not comfortable. que muchas veces no te vas a sentir cómodo, God's really not interested in our comfort. porque Dios en verdad no está interesado en nuestra comodidad. He is interested in our obedience. Él está interesado en nuestra obediencia. Because we have an assignment, each one of us uniquely. Y porque cada uno de nosotros tiene una asignación única. And He doesn't want us to try and be like somebody else. Y Él no quiere que nosotros tratemos de ser como alguien más. He wants you to say, Father, make me Que Él quiere que digamos, Padre, haz mí that which you called me to be, aquello que tú me llamaste a hacer. so that I might properly fit Para que yo apropiadamente me ajuste and encourage my brothers and sisters around me. y que pueda animar a mis hermanos y hermanas a mi alrededor. It tells us in Psalm 37, 23 and 24, Nos dice en el Salmo 37, 33 y 34, the steps of a righteous man. los pasos del justo. Who is righteous? ¿Quién es justo aquí? Are you a believer today? ¿Tú eres un creyente hoy? Amen. Amén. Well, if you are, Si eres un creyente, 2 Corinthians 5:21 tells you this. Segunda de Corintios 5:21 dice esto. He made Jesus to be sin. Él hizo que Jesús fuera pecado, He who knew no sin, aquel que no conoció pecado, so that we para que nosotros might be made the righteousness of God. pudiésemos ser lo justo de Dios. You don't earn it. Tú no te lo ganaste, You're made it. You are made it. You did not earn it. no te lo ganaste. You are made the righteousness when you accepted Christ as Savior. Recibiste tu justicia cuando recibiste a Cristo como tu Salvador. And righteousness simply means this. Y el justo solamente quiere decir esto. It's not a lifestyle. No es un método de vivir, It's a position. es una posición. It declares that you are in right standing with God. Y esto lo que hace es que declara que estamos pagadamente, justamente con Dios. Now, many times we don't reflect that, A veces nos reflexionamos eso, but that doesn't change the fact. pero eso no cambia la verdad. He's established us Que Él nos ha establecido a nosotros as joint heirs with Christ. como coheredero con Cristo. So in Psalm 37, the steps of the righteous are ordered of the Lord. Como dice Salmo 37, los pasos del justo son ordenados por el Señor. And even though we fall, we will not be cast down, Y aún así cuando caemos, no seremos derrotados. because He upholds us with His right hand. Porque Él nos levanta con su mano derecha. The right hand of His righteousness, it says. La mano derecha de su justicia. Who's on the right hand of the Father? ¿Quién está en la mano derecha del Padre? Amén. He is there continually interceding for you and I. Él está allí continuamente intercediendo por ti y por mí. And He doesn't condemn us. Y Él no nos condena. Each one of us will fall from time to time. Y cada uno de nosotros caeremos por tiempo en tiempo. We don't need to fall, No necesitamos caer. and we should not fall, Y no deberíamos caer. but we all do from time to time. Pero te digo que a veces por el tiempo lo hacemos. And He doesn't rub our face in the mud. He doesn't rub our face in the dirt. Él no coge nuestros rostros y nos los pone en el lodo, But rather He picks us up sino que lo que hace es que nos levanta. and reminds us that we are the son and daughter of the Most High God. Y lo que hace es que nos recuerda que somos hijos y hijas del Dios Altísimo. Amen. Amén. Psalm 32 Salmo 32, and verse 8 en su versículo 8.
says, I will instruct you, yo te instruiré and I will teach you in the way which you should go. y te enseñarás el camino que debes de caminar. I will advise you with my eye upon you. Te aconsejaré con mis ojos sobre ti. I'm going to go to the book of Joshua, Voy a ir al libro de Josué, chapter 1. capítulo 1. I didn't know I was going to do this, but No sabía que iba a estar haciendo esto. in this very first chapter, En este primer versículo, capítulo, God is saying to Joshua, Dios le está diciendo a Josué, it's your time. es tu tiempo. He says, Moses, my servant is dead. Moisés, mi siervo, está muerto. So it's now time to step up into that which you are called for. Ahora es tiempo de que te pares y te levantes para que te pares en lo que yo te he llamado. Moses fulfilled his destiny Moisés llevó a cabo su destino in bringing the people to the promised land. en traer la gente a la tierra prometida. In reality, Moses was supposed to go in with them. En realidad Moisés estaba supuesto a entrar con ellos, But disobedience cost him. pero la desobediencia le costó. But God let him go on the mountain Pero Dios le dejó saber en la montaña and look over into the promised land. y miró a la tierra prometida. He said, this is what I called your people to. Aquí es donde yo llamé a tu pueblo. But disobedience has a price. Pero la desobediencia tiene un precio. And he said, Moses, you can't go. Y le dijo, Moisés, no podrás ir. But how many know that God fully loved Moses? Pero ¿cómo sabemos que Dios totalmente amaba a Moisés? God's love didn't change because he disobeyed him. El amor de Dios no cambió porque Él le desobedeció. But sin has consequences. Pero el pecado tiene consecuencias. And if you think you can be led, if you think you can do just anything you want, Y si tú piensas que puedes hacer todo lo que tú quieras, you are gravely mistaken. estás equivocadamente. Blessed is the man who walks in the way of the Lord. Bendito es el hombre que camina en los caminos del Señor. And he who does that shall be like a tree planted by the water, Y aquel que hace esto será como un árbol plantado sobre los ríos. no planting, no fruit. No hay plantación, no hay fruto. Amen. Amén. God can move us, Dios puede movernos, but only in his time. pero solo en su tiempo. We don't have the right to choose the time. No tenemos el derecho de elegir el tiempo. Because it says that he directs our steps. Porque la palabra dice que Él es quien dirige nuestros pasos. And he's never wrong. Y Él nunca se equivoca. Thank you. Verse 5 there tells you that if you walk in the ways of the law of God, El versículo 5 nos dice que si caminamos en los caminos del Señor, you will prosper and have great success. Él nos prosperará y nos dará grandes éxitos. You want to succeed in life? ¿Quieren ser exitosos en la vida? Listen to his voice. Escucha la voz del Señor. Now, in that passage, he was talking about the 10 Commandments and he said, I've given Moses. En ese pasaje Él estaba hablando de los 10 mandamientos que le había dado a Moisés. But Jesus upgraded us. Pero Dios nos ha aún a nosotros incrementado. He said, all the commandments are kept in this. All the 10 Commandments are kept, or all the law is kept in these two things. Y Él dijo, todos estos mandamientos están referidos en dos. That you love the Lord your God with all your heart, with all your might, and all your strength. Que ames al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento. That's number one. Ese es número 1. And number 2, Y número 2, that you love your neighbor que ames a tu vecino as yourself. como te amas a ti mismo. Do you know that you can't love your neighbor as yourself? ¿Saben ustedes que pueden amar a su vecino como a ustedes mismos? If you don't love yourself.
Si no te amas ¿saben ustedes que no pueden amar a su vecino como a ustedes mismos si ustedes no se aman a sí mismos? I'm not talking about pride. No estoy hablando de orgullo. I'm talking about loving who God called you to be. Si yo te estoy diciendo amando a quien Dios te llamó a ser, Not to run from His call, no que corra de su llamado, but to run with it. sino que corra con él. Amen. Amén. I love the scripture you opened up with. Amo la escritura con la cual abrieron el servicio. Isaiah 41:10. Isaías 41:10. I love that scripture. La amo. Fear thou not. No temas. I have a hard time just quoting Tengo un tiempo difícil because I learned to sing it. porque lo que he hecho es que he aprendido a cantarla. But fear thou not, No temas, for I am with you. porque yo estoy contigo. Be not dismayed, No te desmayes, for I am your God, porque yo soy tu Dios. and I will strengthen Y you, te fortaleceré and I will help you. y te ayudaré. Amen. Amén. He'll do all these things because of the right hand of His righteousness. Él hará todas estas cosas por su mano derecha de justicia. And He said in that same verse, Y dice en ese mismo versículo, not only will I do those things, no tan solo haré yo estas cosas, but I will never leave you nor forsake you. sino que nunca te dejaré y nunca te olvidaré. Never. Nunca. God will never turn His back on you. Dios nunca te dará la espalda a ti. You can get yourself out of position Puede que salga de la posición of where the blessings are not flowing in your life, a donde las bendiciones no están fluyendo en tu vida, but you are loved of God, pero eres amado por Dios and there's nothing you can do about it. y no hay nada que tú puedas hacer. He said, I will love you forever. Te amaré por siempre. Before the foundation of the world, Antes de la fundación del mundo, God knew what we were going to be, Dios sabía dónde íbamos a estar and He knew that we would fall. y sabía que íbamos a caer. But He loved us and sent His Son Jesus. Pero nos amó que nos envió a su Hijo Jesús. The Word of God became flesh, Y la palabra de Dios se hizo carne, dwelled among us, habitó entre nosotros and died for us, y murió por nosotros, so that we could be sons of God. para que podamos nosotros ser hijos de Dios. Isaiah 41:10. Isaías 41:10. Hide it in your heart. Escóndelo en tu corazón. The psalmist said, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Tu palabra es guardado en mi corazón para que yo no peque contra ti. I thank God for that which is hidden in my heart. Y yo le doy gracias a Dios por lo que ha escondido en mi corazón. This is not a complaint, this is just a report. Esto no es una queja, sino solamente un reporte. One of the attacks that I had last year, ¿Por qué los ataques que tuve el año pasado? I was really near death. Porque en realidad estuve muy cercano de la muerte. When the medics got to my house, Cuando los médicos llegaron a mi casa, they could find no blood pressure. no pudieron encontrar ningún tipo de presión en mi sangre. And there was negative results of that incident. Y hubieron muchos reportes negativos de este accidente. I'm slowly getting back to where God wants me physically. Estoy lentamente regresando a donde Dios quiere llevarme físicamente. But for a time, Pero durante un tiempo, my mind is having difficulty. mi mente tenía muchas dificultades. Having difficulty reading, Dificultades leyendo, having difficulty remembering people's right names.
teniendo mucha dificultad recordando los nombres correctos de la gente. So I was always asking people, please help me, what's your name? Siempre les decía a la gente, por favor ayúdame, ¿cuál es tu nombre? But God won't leave us in our state of confusion. God won't leave us in our state of lack or Dios confusion. no nos va a dejar en medio de nuestras necesidades y confusión. But what I'm talking about is I thank God for the word that was hidden in my heart. Pero lo que estoy diciéndole es que le doy gracias a Dios por la palabra que estaba escondida en mi corazón. Because even in those difficult times, Porque aún en esos tiempos difíciles I could speak the word of the Lord. podía yo hablar la palabra del Señor. Because the word was hidden in my heart. Porque la palabra estaba escondida en mi corazón. That I might not blaspheme or turn against my God. Para que yo no blasfeme o me ponga contra mi Dios. And that I could give him praise. Y entonces puedo darle gloria y alabanza. Amen. Amén. I want to give you some biblical examples Quiero darle algunos ejemplos bíblicos to help substantiate what I'm telling you. para que pueda sustanciar lo que yo estoy diciéndole a ustedes. God doesn't always give us an easy assignment. Dios no siempre nos va a dar una asignación fácil. How many remember the story of the prophet Jonah? ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia del profeta Jonás? God spoke to Jonah and told him to go to the city of Nineveh, Dios le habló a Jonás y le dijo, ve a la ciudad de Nínive, which was the most powerful, brutal city in the world at that time. que era una de las ciudades más poderosas y brutales durante ese tiempo. And Jonah did not want to go Y Jonás no quería ir, because he did not like them porque ellos no le agradaban and he feared them. y le tenía temor a ellos. So instead of obeying God, So, en vez de obedecerle a Dios, it says he went down and got on the ship dice que se fue y se metió en un barco so that he could go down to Tarsus. para que pudiera ir a Tarsis. And he got down in the depths of the boat Y se entró en las profundidades del bote and he tried to hide from God, y trató de esconderse de Dios, but he could not. pero no pudo. Now, this is an amazing story about Jonah. Déjenme decirle que esta es una historia God did maravillosa de Jonás. not change his call for Jonah, Dios no cambió el llamado para Jonás, but as he was running from God, pero mientras él corría de Dios, his disobedience caused a storm. su desobediencia causó una tormenta. But he was so callous to the voice of God, Pero estaba tan escondido de la voz de Dios in the midst of the storm, he was asleep in the bottom of the boat. que en medio de la tormenta estaba durmiendo debajo del bote. The storm was so bad, the sailors were throwing things overboard. Y la tormenta era tan mala que los que estaban a bordo empezaron a tirar cosas por la borda. And they were terribly afraid. Y tenían mucho temor. Finally, they went and got Jonah out of the hull of that boat. Y entonces fueron y buscaron a Jonás de las profundidades del bote. They said, "What's going on here?" Dice, ¿qué es lo que está pasando? And he told them this: Y él le dijo esto, "It's my fault. es mi culpa. I'm running from God." Estoy corriendo de Dios. And he said this to them: Y le dijo esto a ellos. "Throw me overboard, Tírenme por la borda and God will cease the storm." y Dios calmará la tormenta. And the sailors did not want to do that. Y ellos no querían hacer eso. They had more compassion for Jonah Tenían más compasión por Jonás than Jonah had for those that he was called to. que lo que tenía Jonás para aquellos que él fue llamado. And they continued to throw everything off that they could. Y continuaron botando todo lo que podían. But they finally realized, Pero de momento se dieron cuenta, we're going to throw him overboard. vamos a tirarlo por la borda. They threw him into the sea. Lo tiraron en el mar And the word tells us y la palabra nos enseña that he was swallowed by a great fish. que fue tragado por un gran pez. And the word also tells us that he was in the belly of that fish for 3 days. Y también la palabra nos enseña que estuvo en el estómago de este pez por 3 días. How many
know that wasn't any fun? ¿Cuántos de ustedes saben que eso no puede ser muy divertido? Amén. Now he's in the belly of a fish. Estás en el estómago de un pez. You know why I know this is true? Porque ustedes saben por qué yo sé que esto es verdad. Because it's recorded in the Word of God. Porque está escrito en la palabra de Dios. And the fish swallowed him. He was in there for 3 days. Y el pez se lo tragó y estuvo allí por 3 días. But the fish was swimming in the direction that God directed. Pero el pez estaba yendo en la dirección que Dios le había enviado a él. And on the 3rd day, Y en el tercer día, God caused that fish to spit Jonah up. Dios causó que este pez escupiera a Jonás. You know where he got spit up? ¿Y saben a dónde fue escupido? On the shores of Nineveh. En las orillas del Ninavé. Now, he still did not want to preach to Nineveh. Él todavía no quería predicarle a Nínive, But he didn't want to be swallowed by a fish again. pero no quería ser tragado por un pez de nuevo. So he began to give the message that God had. Así que empezó a entregar el mensaje que Dios le había dado. A wicked nation. Una nación pecaminosa. And he called their sins before them and said, but God, in this case, in your life, while in this way, judgment is going to fall on you. Y empezó a predicar y a decirle que Dios iba a enviar juicio sobre ellos. But the king of Nineveh Pero el rey de Nínive heard that, escuchó esto tore his clothes, and personally repented. y se rascó su vestidura y personalmente se arrepintió. Called the whole nation to repentance. Y llamó a toda la nación a que se arrepintiera. And God spared the nation of Nineveh. Y Dios perdonó la nación de Nínive. And Jonah was bad. Y Jonás He was angry. fue bendecido. He said, I knew you would do that, God. Y le dijo a Dios, yo sabía que tú ibas a hacer eso, Dios. That's why I didn't want to come. Por eso era que yo no quería ir. I wanted him to burn in hell. Yo quería que los quemaran en el infierno. But his compassion is greater than Jonah. Pero la compasión de Dios es más And grande his que la de Jonás. compassion is greater than our natural compassion. Y su compasión es más compasiva que nuestra compasión natural. Jesus verified the story of Jonah. Jesús verifica la historia de Jonás. When the new covenant says this, Cuando en el nuevo pacto él dice esto. as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, so shall the Son of Man be. también el Hijo del Hombre hará. And on that 3rd day, Y en ese tercer día, like Noah was spit out of the jaws of judgment, así como fue escupido del juicio, so was our Christ and Savior, también nuestro Señor y spit Salvador out of the jaws of hell, fue también sacado del infierno so that you and I don't have to go there. para que tú y yo no tengamos que ir ahí. And he proclaimed the good news to us Y proclamó la buena noticia para nosotros, because he is the good news. porque Él es la buena noticia. But it wasn't any fun for Jonah. Pero no era muy divertido para Jonás. But when he obeyed, great results happened. Pero cuando obedeció, estuvo grande resultado. Remember that Jesus prayed in the Garden of Gethsemane Jesús oró en el jardín de Getsemaní just the day before his crucifixion. un día antes de su crucifixión. He said he was in such earnest pain and prayer Dice que estaba en tanta angustia en su oración that his pores were sweating blood. que sus poros estaban sudando sangre. And he was crying out to the Father. Y él clamaba al Padre. Now remember this about Jesus. Ahora recuerden esto sobre Jesús. He said, I say nothing but what my Father says. Yo solo digo lo que mi Padre dice. Jesus did not move as God. Jesús no se movía como Dios. He moved in our place as man. Él se movía en nuestro lugar como hombre. A man without sin, Un hombre sin pecado so that he could become our sacrifice. para que Él pudiera ser nuestro sacrificio.
He knew what the plan of the Father was Él sabía lo que eran los planes del Padre, because he had come to establish that. porque Él había venido a establecer eso. But he's still crying out to the Father at this point. Pero todavía estaba en este momento clamándole a su Padre. Father, this is too hard for me. Padre, esto es muy duro para mí. If there be any other way. Si puede haber otra forma, But nevertheless, pero de ninguna forma, your will be done, Father. hágase tu voluntad, Padre. He was not simply trying to avoid crucifixion. Él no simplemente estaba tratando de evitar la crucifixión. He was avoiding and mourning the fact that it becoming our sin. Él estaba en realidad llorando y angustiado por nuestro pecado. The Father would turn his back Y el Padre le daría la espalda, because God will not look on sin. Because God will not look upon sin. porque Dios nunca va a mirar el pecado. That grieved Jesus, Esto le dolía a Jesús, knowing that he was going to be separated from the Father. sabiendo que él iba a estar separado del Padre. Now he also knew Y él también sabía that he was going to raise again. que él se iba a levantar de nuevo. Romans 8:11 tells us this. En Romanos 8:11 nos dice esto. That the same Spirit that raised Christ from the dead El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos dwells in us. habita en nosotros. So the Holy Spirit was involved in raising him from the dead, Así que el Espíritu Santo estuvo involucrado en levantarlo de la muerte. as was the Father with his plan to raise him from the dead. Así como el Padre también. And Jesus said of himself, Y Jesús dijo de sí mismo: no man can take my life. no hombre puede tomar mi vida. I lay it down Yo la pongo and I will pick it back up y again. la tomaré de nuevo. All of God's, the head of God's, the Bible, the Trinity. Todo lo de Dios es eternidad. Father, Son, and Holy Spirit. Padre, Hijo y Espíritu Santo. They're involved together in everything that happens. Ellos están involucrados, unidos en todo lo que acontece. But Jesus was willing to do Pero Jesús estaba dispuesto a hacer what his flesh and what his emotions did not want to do. lo que su carne y sus emociones no estaban dispuestos a hacer. It tells us elsewhere ¿No dice en otro lugar that for the joy that was set before him, que por el gozo que fue puesto delante de él, he was willing to endure the cross? él estaba dispuesto a pasar por la cruz? What do you think that joy is? ¿Qué piensan ustedes que ese gozo es? It's you. Eran ustedes, It's us. cada uno de ustedes. The fact that he was willing to die, Y la verdad es que él estaba dispuesto a morir. he was willing to do it with joy, Él estaba dispuesto a hacerlo con gozo, knowing that if he died, we could live. sabiendo que si él moría, nosotros íbamos a vivir. Amen. Amén. You gotta be careful not to get into a theological class here. One more example Un ejemplo más, that also reflects Jesus and the plans of the Father. que también refleja a Jesús y los planes del Padre. How many of you know, remember the recording of the history of Abraham? ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia de Abraham? God promised to Abraham, I'm going to give you a son. Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo. He was the son of promise. Era un hijo de promesa. Now, Abraham and Sarah, they got tired of waiting for the promise to come. Abraham y Sara se cansaron de esperar por la promesa de tener un hijo. And they thought they would help God. They thought they would help God. Pensaron que Pensaron que querían ayudar a Dios. So Sarah said to Abraham, Así que Sara le dijo a Abraham: here, take my handmaid. aquí toma mi sierva, Because she's mine, porque ella es mía. you can go into her and maybe she will bring us the son. Ve donde ella y probablemente ella nos dará un hijo. That was not God's Y plan. ese no era el plan de Dios. That was the plan of the flesh. Ese era el plan de la carne. And later on, Más tarde,
Sarah was very angry with Abraham. Sara estaba muy enojada con Abraham. She said, "You went into my maid servant." Tú fuiste donde mi sierva. And he would have liked to have said, A él dice, "Sure I did, because you wanted me to." sí, yo fui porque tú querías que yo fuera. But that didn't stop the promise of God. Go ahead. I couldn't get what he said. What was that? The rest, he would have said. Well, he said, Y él dijo, he would have said, él pudiera haber dicho, "Why are you angry with me?" ¿por qué está enojada conmigo? To Sarah. A Sara, You're the one that had the idea. fue tu idea. No, I think it sounded good to him too. Parece que eso le pareció muy bonito a él, But it wasn't the plan of God. pero no era el plan de Dios. And that child which was born Y este niño nació, was not the child was promised. no era el hijo de la promesa. Then some 12 years later, 12 años más tarde, Sarah conceived Sara dio a luz Isaac. a Isaac. Isaac became the child of promise. Y Isaac vino a ser el hijo de la promesa. And God had told Isaac Y Dios le había dicho a Isaac that the seed of your womb, in Sarah's womb, que la semilla que había dentro del vientre de Sara, that child of promise, ese hijo de la promesa, through him will the world be enriched. a través de él el mundo sería enriquecido. Through him, your descendants A través de él, su descendencia will be greater than the stars in the sky, serán mayores que las estrellas en el cielo and more numbered than the numbers of sand in the beaches. y más numerosas que los granos de arena en las playas. What a promise. ¡Qué promesa! They hid that in their heart, Y escondieron esto en sus corazones and they believed it. y lo creyeron. Yet now, some years later, Pero años más tarde, Isaac is now a young man, ahora él es ya un jovencito. and God speaks to Abraham. Y Dios le habla a Abraham He said, "Take your son, your only son," y le dice, toma tu hijo, tu único hijo, because he was the son of promise. porque él era un hijo de la promesa. So in God's perspective, he was the only one that was promised. Así es que en la perspectiva de Dios, él había sido el único que tenía la promesa. God still blessed Ishmael, Todavía Dios bendijo a Ismael, but not in the way that God would bless Isaac. pero no en la forma que Dios va a bendecir a Isaac. He said, "Take your son, your only son, Toma tu hijo, tu único hijo, and go up to the mount that I will show you. y ve a las montañas y yo te mostraré. And there I want you to sacrifice him." Y allí quiero que lo sacrifiques. And Isaac himself Isaac él mismo loaded the wood on his back, loaded the wood on his back to burn and sacrifice. puso la leña en su espalda, He carried the wood that he would die with. cargó la leña con la cual él iba a morir. And he was too big, Y él era muy grande, because he was now a young man, porque ahora era un joven, for daddy to wrestle him onto the altar. para que Dios luchara con él, Sí, para no. que su papá luchara con él. He might not have understood it, Es probable que él no lo entendiera, but he believed in his father. pero le creyó a su padre And he allowed himself to be bound y se permitió ser atado and be laid on the altar y ser puesto en el altar to be a sacrifice. para hacer un sacrificio. Abraham raised the knife Abraham levantó un cuchillo because he remembered the promise of God y porque él recordaba las promesas de Dios that through this son, que a través de su hijo the nations will be blessed. las naciones serían bendecidas. So he received the resurrection of his son Isaac Así que él recibió la resurrección de su hijo Isaac in faith, en fe, but he was willing to sacrifice him pero estaba dispuesto a sacrificarlo beyond his understanding. más allá de lo que él podía entender. Then Isaac said to his father, Entonces Isaac le dijo a su padre,
in the same time, he said, son, Dad, Father, Padre, where's the sacrifice? ¿a dónde está el sacrificio? And Abraham said to him this, Y Abraham le dijo a él esto. it was a prophecy. Era una profecía. He said to Isaac, Y le dijo a Isaac, God will provide himself a sacrifice. Dios él mismo proveerá un sacrificio. This was a foreshadowing. This was a foretelling of what God would do with Jesus Christ. Esto era un reto de lo que Dios iba a hacer. The Father would present himself El Padre se presentaría a sí mismo in the Son, en el Hijo, who bore the sacrifice willingly, que llevó el sacrificio putting the wood on his back, poniendo la leña en su espalda and going to the mount of sacrifice. y yendo a la montaña del sacrificio. And most people believe Y la mayoría de las personas creen that the mountain that Abraham was willing to sacrifice Isaac que la montaña en la cual Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac is the Mount Golgotha on which they sacrificed Jesus. es la misma montaña donde, ¿cómo se llama? Gólgata, donde sacrificaron a Jesús. That was a difficult assignment. Era una asignación muy difícil. I don't want to just leave it with that. No quiero solamente dejarte con esto, Because not everything God calls us to is hard or mean. porque yo creo que no todo a lo que Dios nos llama es difícil. But the more we realize that God is good, Pero lo que entre más entendemos que Dios es bueno, He's a good God, Él es un Dios bueno and He'll never forsake us. y nunca nos olvidará. He said, I know the plans that I have for you. Y dice, conozco los planes que tengo hacia vosotros. No matter what you might be going through right now. No importa lo que puedas estar pasando ahora mismo. God says the plans that I have for you, Dios dice los planes que tengo para ti they are good and not of evil. son para bien y no para mal. Because I have a future and a hope for you. Porque tengo un futuro y una esperanza para ti. And when we believe that, Y cuando creemos esto, the joy of the Lord is within us, el gozo del Señor reside en nosotros and it's greater than the circumstances that we're walking through. y es mayor que las circunstancias que podamos estar pasando. One more scripture. Una escritura. Psalm 34:17 Salmo 34:17. says, many are the afflictions of the righteous, Y dice de esta manera, muchas son las aflicciones del justo, pero Dios te liberará de ellas. Thank God that's not the only part of that verse. That's just the first part of that verse. Esa es solamente la primera parte del versículo. I'm glad the verse didn't end there. Y estoy feliz que el versículo no terminó ahí. When he said, many are the afflictions of the righteous. Muchas son las aflicciones del justo. Who's the righteous? ¿Quiénes son los justos? Amen? Amén. We will go through things. Vamos a pasar por cosas. But it says, he will deliver us through them all. Pero dice la palabra que Él nos liberará de todas ellas. Because we're not destined Porque no estamos destinados to die in our wilderness. de morir en la soledad, But we will fully enter into the promises of God. sino que totalmente entraremos en la plenitud de Dios, Both en la promesa de Dios, now and forevermore. ahora y por siempre. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, Porque su misericordia me seguirá todos los días de mi vida. and I will dwell in the house of the Lord forever. Y yo habitaré en la casa del Señor por siempre. I live in Psalm 23. Yo vivo en el Salmo. I encourage you to memorize it. Y te voy a animar de que te lo memorices. Because it will bring you through the storm. Porque te ayudarás a pasar por la tormenta. Now I pray for the grace and strength to be made new to you. Ahora oro por la fortaleza que necesitan And ustedes. may we each one embrace that which God has for us, Que cada uno de nosotros podamos abrazar lo que Dios tiene para nosotros. knowing that His plans are good. Sabiendo que sus planes son buenos. And He's able to even turn the bad situations into the will of God. Y que aún puedes cambiar las situaciones malas a la voluntad de Dios. The devil will not have his way, El diablo no podrá tenerlo a su manera. but God will work all things to our good. Porque Dios
harás que todas las cosas funcionen para bien para nosotros. because of Jesus Christ Por Jesucristo and the greater one that's in you. y el grande que vive dentro de ustedes. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.